Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con nuestros colaboradores Denise Dresser y Juan Pardinas, vamos a analizar el pronunciado aumento de la violencia e inseguridad a lo largo y ancho del país y también lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. Luego con Valeria Moy, directora de México, ¿cómo vamos? Voy a platicar sobre el lugar que ocupa México en el Índice Mundial de Progreso Social y cómo la corrupción e inseguridad han perjudicado nuestro bienestar general. Y para terminar, vamos a discutir una posible alternativa que podría servir para definir al candidato del llamado Frente Amplio Opositor que buscará la presidencia en el 2018. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Comenzamos con un tema urgente. A estas alturas podemos confirmar que el primer semestre del 2017 ha sido el más violento del sexenio y probablemente de las últimas 2 décadas. Desde el año pasado, 2016, los homicidios se han duplicado en 23 de los 32 estados del país. Los secuestros han alcanzado cifras lamentables en entidades como el Estado de México y Veracruz. La Ciudad de México también atraviesa uno de sus peores momentos en cuanto a criminalidad e inseguridad. A inicios del año se registró un aumento de 12% en los homicidios dolosos y la ciudad ocupó el segundo lugar en robo a transeúnte y el tercero en robo a negocio a nivel nacional. Por donde se mire hay un problema urgente que enfrentar. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos de hacer? Como todos los miércoles está con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Pardinas. Juan, ¿cómo Leo, estás? Denise. Pues es que caray, ya llevamos más de 7 años en este programa y no acabamos de resolver este tema de la violencia, Denise. Bueno, otros más, por cierto, pero este de la violencia es recurrente. Y recordemos que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia asegurando que la situación cambiaría. De hecho, él intentó cambiar la narrativa, simplemente cambiando la conversación. La idea era que Calderón había manejado mal pues la instrumentación de su programa de seguridad y que Peña Nieto haría las cosas bien, que él iba a ser distinto, capaz. Y lo que hemos presenciado es básicamente la continuación de la misma estrategia que ha resultado ser fallida. Llevamos una década con índices de letalidad descritos por Catalina Pérez Correa cada vez más elevados, con homicidios a la alza, con narcotráfico que no disminuye, con una guerra que Peña Nieto ya no la llamó así, pero en esencia sigue siendo la misma. Yo no veo que la estrategia haya cambiado y seguimos haciendo lo mismo, esperando producir resultados distintos, cuando el problema esencial es la política vis-a-vis las drogas y pensar que se puede combatir con más armas, con más militares, con más sangre en el suelo, cuando es de los pocos mercados funcionales en este país, el mercado de la droga. Y segundo, ha pasado una década y han sido ya 2 gobiernos que no se han abocado a lo fundacional que tiene que ver con el entrenamiento de policías. Eso es increíble, increíble. O sea, acaba de salir este informe de SIDAC sobre una evaluación del primer año del nuevo sistema de justicia penal, que es muy crítico sobre su instrumentación, pero no sobre el sistema en sí, sino sobre la falta de capacitación de los operadores. Oye, pero cuando dices gobierno, en realidad hay que decir gobiernos. Gobiernos, plural, sí. El gobierno federal y los gobiernos estatales. Correcto. Pero los operadores, estamos hablando de jueces en el nuevo sistema oral, de ministerios públicos y de policías. Sí. La profesionalización policial fue el gran ausente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue el tema que nadie quiso tocar y ahora estamos pagando el precio con el aumento de los homicidios y con la disfuncionalidad de un sistema que se ha vuelto
el chivo expiatorio. Ahora el argumento de muchos políticos claro. es, es por culpa de los juicios orales, se están soltando a delincuentes. Como si hubiéramos tenido Estado de Derecho y seguridad antes de que se implementara la reforma. Exactamente, de los juicios entonces orales. están atribuyéndole a la reforma el incremento en los homicidios y la delincuencia, cuando es más bien producto de la inexistencia de cosas que deberían ser fundacionales. Policías que sepan investigar, ministerios públicos que sepan armar casos, jueces que entiendan y juzguen con base en evidencia, peritos que sean profesionales. Todo eso es lo que está faltando. Y eso súmale que el nuevo sistema se inserta en la vieja guerra contra las drogas, que se sigue librando de la misma manera, pensando que puede producir resultados distintos cuando yo no creo que sea así. En el IMCO hicimos un estudio durante un año en 3 oficinas del Ministerio Público en el estado de Morelos. Y se tomó Morelos, pero hubiera podido ser cualquier otra entidad de la República. Y lo que nos encontramos después de un año de estar revisando expedientes de homicidio, expedientes de robo, es que el Estado mexicano está en una bancarrota absoluta para enfrentar el fenómeno criminal. María Elena Morera me contaba de una conversación con un gobernador, no me dijo quién, pero que el gobernador decía, nosotros no invertimos en policías por 2 razones. Uno es porque ya los ciudadanos piensan que son corruptos, entonces ¿para qué le pones lana, para qué le inviertes presupuesto en una institución que ya se considera corrupta? Y además capacitar a un policía, mejorarle el sueldo, darle vivienda, darle seguridad social. No tienes ningún listón que cortar, no hay una foto que inaugurar, no hay nada que presumir electoralmente. Entonces, por eso no hemos invertido en seguridad. Y los resultados son evidentes. El problema de la violencia es que se comporta en buena medida como una epidemia. Y hay ciclos de contagio. Y lo que estamos viendo es que, dadas las cifras que diste al principio del segmento, Enrique Peña Nieto sí cambió la situación de seguridad en México para peor. O sea, muy probablemente ¿Peor que Calderón? Bueno, de acuerdo a los datos disponibles, 2017 va a ser el año más violento del siglo XXI. Sí. Y con una clara tendencia al alza, ¿no? Y llevamos 9 años de ocurrencias tratando de darle las mismas respuestas, una década de ocurrencias, a un fenómeno que pues no cede y no da muestras de que vaya a ceder. Habría que pensar en una política de Estado, que es difícil porque ponerse la marca de reducir violencia y reducir homicidios como objetivo fundamental. Entonces, ¿qué leyes, qué políticas públicas ayudan a aumentar la violencia? La principal es la legalización de las drogas. No creo que si se quitara el régimen de prohibición, los niveles bajaran de manera automática, pero sí habría un cambio en el fenómeno criminal y sobre todo un cambio en las capacidades del Estado para combatir el fenómeno criminal. A los narcotraficantes, los únicos que los deberían perseguir son los del SAT para cobrarles impuestos. Y la capacidad del Estado se debería enfocar en homicidas, en violadores, en secuestradores, los crímenes que realmente le hacen daño a la sociedad mexicana. Y al mismo tiempo profesionalizar a los ministerios públicos. De la gente que encontramos en el caso de Morelos, eran gente que trabajaba 60 horas a la semana con salarios de 8,000 pesos al mes. ¿Un ministerio público gana 8,000 pesos en Morelos? En Morelos. Y no es un salario muy distinto a lo que ocurre en muchas otras partes del país. Y con jornadas de 60 horas. A mí me acabó generando empatía por estas personas. Porque realmente están... Ya los estudiaron en el nuevo sistema penal sí, esto era ¿sí? una comparación del viejo sistema y el nuevo sistema. Llevaban expedientes de los dos, de antes y después. Había personas que llevaban expedientes de homicidio abiertos desde el 2005. O sea, 12 años. Pues esos homicidios difícilmente se les va a encontrar ya una salida. Los expedientes están en papel. Muy pocos estados de la República tienen expedientes digitales. No es la panacea,
pero por lo menos es la base del orden y la sistematización de una investigación, donde puedes ver dónde se hicieron pruebas forenses, dónde se hicieron pruebas de si la mano del sospechoso tenía pólvora, pruebas de química, de distintos trabajos policiales que lo ve uno en las series de televisión gringas. Pero es que no sucede en México. Eso es lo muy frustrante, que tú decías, son ocurrencias, pero pues la solución ya la hemos hablado hasta el cansancio. La solución, tú lo acabas de decir, bueno, tú también, pasa profesionalizando los policías, los ministerios públicos, los jueces. ¿Cuánto tiempo llevamos con eso? Simple y sencillamente, creo que a los jueces le hemos invertido más que a los ministerios públicos. Los jueces federales, ¿eh? Sí. No sé si los locales, pero bueno. Pero yo creo que hay una explicación detrás de esto, y es falta de voluntad política de los gobiernos estatales y del gobierno federal. No les ha interesado. No les interesa. Porque entonces no sienten presión social para resolver el tema de la violencia. No. ¿Sabes por qué no les interesa? Porque hay ya una red de criminalidad. No es que aquí estén los criminales y aquí está el gobierno, sino que ya hay una infiltración. El caso de Nayarit. Bueno, por las cantidades de dinero que entraña el negocio del narcotráfico y del secuestro y de el cobro de piso y de tantas otras actividades criminales que ahora han florecido a raíz de lo que hizo Felipe Calderón, que fue pegarle con un bat al avispero, dispersar a grupos criminales que se enfrentan entre sí y que ahora están recurriendo a otras formas de negocio para allanarse de recursos. Bueno, tomemos el caso del Estado de México, uno de los estados, la verdad, que le ha ido muy mal en índices de violencia, de inseguridad, y acaban de reelegir al partido en el poder. Entonces, pues yo quiero pensar... Sí, el problema también somos los ciudadanos. Pues sí, ¿no? O sea, hay un caso interesante. O Coahuila. Sí, bueno, Nuevo sé. León, por ejemplo, es un estado que le logró un poco dar la vuelta, toquemos madera y que... ya se viene para abajo, porque el Bronco decidió correr a los mandos de la Fuerza Civil. No es el caso, no tiene los niveles de incremento, por ejemplo, en Chihuahua, que han sido mucho más dramáticos. Pero ahí se logró crear una fuerza policial civil que en algún momento y en alguna medida importante redujo el fenómeno criminal. Pero ya le echaron bueno, no le echaron a la basura, pero le han debilitado. Le han restado fuerza y es totalmente responsabilidad. Porque se politiza. Como le dice Javier Risco, del tronco en lugar del bronco, ¿no? No sabías. Habría que ver qué se requeriría en cuanto a presupuesto y manejo de recursos humanos para replicar el modelo de Nuevo León en otras partes del país. Claro. Si no, no va a haber una salida de mediano plazo. Pero también pensemos, ¿por qué se politizan estos temas? Pues porque siempre está detrás la cuestión electoral. A ver, pensemos en los recursos que se han destinado a las policías. Son miles de millones de pesos, transferencias. Sí, pero... que no llegan a las no policías. A cambiarle la vida a los policías del país. No. Piensen en los recursos que se han destinado al nuevo sistema de justicia penal. Mucho más a la creación de infraestructura que a la profesionalización de... nuevos edificios. Exactamente, y bancas y micrófonos. Es que ahí sí hay listones. Sí, y ahí sí hay contratos. Sí. Y piensen también en lo que se le ha asignado a la Sedena, a las Fuerzas Armadas. En contraste con los policías, eso demuestra dónde están las prioridades. También porque para no tener que meterse a los temas, digamos, serios, graves, complicados, los gobernadores no quieren ceder el control de sus policías. Tú una vez me lo dijiste. Un gobernador te comentó, yo nunca he tenido más poder que cuando estuve en control... Cuando tenía policía y cárcel. Entonces, prefieren empujar la ley de seguridad interior en el Senado, ahora congelada por el momento, pero yo sí creo que la van a sacar, para darle más poder a los militares, pensando que esa es la solución, en lugar de darle de fondo a los temas que son fundacionales para la creación del Estado de Derecho. Como si la situación actual fuera un referente de solución, ¿no?
O sea, lo que la Ley de Seguridad Interior hace es normaliza y le da un estado jurídico a lo que ha sido la política de los últimos 10 años. Y evidentemente los resultados no solo nos dejan insatisfechos, son un desastre absoluto. Ahora, me quedan pocos minutos y sí quiero dedicarles un poco de tiempo al tema de aquí, de la capital, la Ciudad de México, porque el sexenio pasado de Felipe Calderón, siendo el jefe de gobierno Marcelo Ebrard y el procurador Miguel Mancera, no se metió la violencia a la Ciudad de México. O sea, se expandió la violencia en muchos estados de la República, pero aquí se mantuvo, digamos, esa violencia. Y eso le dio una gran legitimidad, credibilidad a Miguel Mancera para ser candidato en el tema de la seguridad, porque efectivamente México, pues la Ciudad de México se convirtió paradójicamente en una especie de remanso donde había cierto nivel de seguridad. También la Ciudad de México, Denise. La Ciudad de México, este sexenio, ya con jefe de gobierno Miguel Mancera, pues también, también tenemos un brote, una epidemia de violencia. Y los datos son contundentes, pero no podemos suponer que la Ciudad de México es una isla. O sea, si ves lo que pasó en Morelos, pero lo que pasó en Morelos con el fenómeno que va mejorando los números, pero el incremento fue bestial. El Estado de México pues, es una república del delito. Lo reto a una cosa. Encuentren una persona que vive en el Estado de México, trabaje en la Ciudad de México, use transporte público y nunca la hayan asaltado. No, deja tú mi nunca. apuesta sería que no la van a encontrar. No, claro que no la vas a encontrar, pero tampoco que la hayan asaltado nada más una vez o nada más 2 veces. No, es que los multiasaltan, o sea, tienen varios. El robo en el transporte público en el Estado de México ya es un estado de normalidad. Sí. Y luego lo que está sucediendo en Puebla, que era otro de los bastiones de paz apenas hace unos años y ahora con el huachicol de repente tiene momentos que parecen escenas de guerra civil. Entonces, en ese contexto, en ese vecindario, pues va a ser muy difícil que no logre penetrar el fenómeno criminal de la violencia de la Ciudad de México. Pero además, ¿dónde está puesta la atención de quienes han gobernado? No está puesta en el tema de la seguridad. O sea, Miguel Mancera es de los que ha salido a denostar al nuevo sistema de justicia penal. Ese es su caballito de batalla. Y decir, pues ha aumentado la violencia porque los jueces están soltando a delincuentes. Cuando en realidad... Pues, ¿qué está haciendo Mancera con su tiempo? Pues pensando cómo ser candidato presidencial. ¿Y qué hizo Erubiel en el Estado de México? Pensando en cómo iba a designar a su sucesor y hacer negocios. O sea, nos estamos centrando obsesivamente en lo electoral cuando... El tema de la inseguridad, el de la desigualdad. Y los gobiernos se convierten en maquinarias electorales. Exacto. No se convierten en aparatos de gobierno que ofrecen bienes públicos, como sería el primordial, la seguridad, sino en maquinarias simplemente para comprar elecciones, ganar votos, rotación de élites impunes. Ahora, también hay un cierto cansancio de la sociedad con este tema porque ya no hay manifestaciones, ya no hay protestas. Yo recuerdo cuando empezó el tema de la violencia duro, en 2003 fue la primera, ¿se acuerdan? Aquella famosa marcha. El Zócalo Blanco. Ahora, hoy estamos mucho peor, que en el 2000, pero mucho peor. No pasa nada. Estamos perdiendo sensibilidad y capacidad de indignación. Ayer lo decía Luis Carlos Ugalde, una especie de anestesia ciudadana, ¿no? O sea, Bueno, la normalización, el pensar que el que te asalten en el transporte público es parte de la cotidianidad de alguien que vive en la Ciudad de México. No, y salir agradecido porque no te pegaron. Sí. ¿No? Hombre, no te pasó nada, ¿no? Fíjate que a mi primo sí le dieron un cachazo, ¿no? O sea, entonces ya es competencia de a ver a quién le fue, quién le fue mejor, ¿no? Se ¿no? castró la capacidad de asombro de la sociedad ante el fenómeno delictivo. Ya se va percibiendo, sí, como que, mira, sobreviviste, da las gracias y sigue con tu vida, porque el Estado no va a reaccionar. Sí. Además, yo creo que la sociedad ya no sabe qué pedir. O sea, si es que saliéramos a la calle... Sí. En esas marchas del 2003... se ha dicho todo, pero no se ha hecho muy poco. Sí. O sea, ¿se acuerdan de Alejandro Martí? Si no pueden, renunciar. Claro, pero... ¿Cuándo fue eso?
Si no pueden, renuncien. Pero eso llevó a la Red Nacional de Juicios Orales, llevó al impulso de una fiscalía autónoma, llevó a cosas que empezaron a cambiar y que hoy se están saboteando desde la propia clase política, que no quiere que estos nuevos sistemas funcionen porque expondrían pues, la gran mafia política en la cual se han convertido los gobiernos. Pero entonces en mejores policías. Pero el tema es que yo estoy completamente de acuerdo, pero mientras no haya presión social, esta clase política va a seguir en eso porque les conviene, porque ellos están en los Y ahora ya está el chivo expiatorio de la reforma penal. Que en lugar de formar ministerios públicos capaces de armar un expediente que se pueda defender ante un juez, pues mejor le echas la culpa a la reforma. Pero esa tradición, hijo, que es muy acendrada en nuestro país de echar la culpa y no te resuelven el problema, ¿no? Es que mire, pasó esto, es que mire, pasó esto y otro. Es un conservadurismo a ver, de que cualquier resuélvame el problema. Cambio. No, es que pasó esto, pasó el otro. No quiero explicaciones, quiero que me resuelvan el problema. Y no acabamos resolviendo el problema. Acabamos con contrarreformas. Sí, exacto. Como las que están promoviendo muchos gobernadores en el caso del sistema de justicia penal. Acabamos con retrocesos como la Ley de Seguridad Interior. Sí. Bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Denise. Gracias, Juan. Ciudadanos. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Vas a platicar con ella de algo relacionado con esto. Resulta que México ocupa un penoso lugar en el índice mundial de progreso social por culpa, fíjese usted, de la inseguridad y la corrupción. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. A finales de junio, los investigadores de México, ¿Cómo vamos?, en colaboración con la organización Social Progress Imperative, difundieron su índice anual de progreso social, en el que México ocupó el lugar número 48 entre 128 países. Más allá de las variables económicas, el reporte toma en cuenta indicadores de necesidades humanas básicas como nutrición, servicios médicos, abastecimiento de agua y seguridad personal. No sorprende, desde luego, que países como Dinamarca, Finlandia e Islandia queden en los primeros 3 lugares. Aunque México escaló en esta ocasión 2 posiciones desde el año pasado, siendo uno de los países con menos desnutrición, se encuentra debajo de países, fíjese usted cómo, y bueno, no se encuentra, nos encontramos, porque nosotros vivimos en este país, ¿verdad? Pero nos encontramos debajo de Panamá, de Brasil y Perú. ¿Sabe por qué? Por el peso de la corrupción y la inseguridad. De los 128 países considerados, México ocupa el lugar 119 en cuanto a crímenes violentos, el 116 en homicidio y el 114 en libertad de prensa, un tema preocupante dados los recientes atentados contra periodistas y las acusaciones de espionaje. Bueno, para discutir las posibilidades de incrementar el bienestar en México está con nosotros Valeria Moy. Ella es directora general de México. ¿Cómo vamos? Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y muy tú, buenas Leo? noches. Bueno, qué bueno que hoy sí pudiste llegar. Sí, perdón por la vez pasada, pero me quedé ahí flotando Eso en pasa, Reforma. en la ciudad del Macron mexicano pasa eso, no te preocupes. Es toda una incertidumbre saber si vas a llegar o no. Nosotros de milagro pudimos hacer el miércoles pasado el programa. Pero bueno, a ver, en términos del índice, México no está tan mal posicionado como parece, ¿o sí? Pues mira, es que ahora sí que tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Entonces tienes una posición de 128, estamos en el lugar 48. Estamos un poquitín mejor que lo que estábamos el año pasado, que estábamos en el lugar 50. Y esa mejoría se debe básicamente a 2 temas, ¿no? Hemos mejorado... Antes, ¿qué mide esto? O sea, cuando dices estamos en lugar 48, ¿de qué? Del bienestar, ¿entendido como qué? Bueno, son 128, entonces de esos 128 países estamos en el 48. El mejor es Dinamarca y el peor es Chad.
¿no? Entonces, Chad. Okay. Entonces, bueno, eso es lo que te da la línea. Sí. ¿Qué mide esta cosa, mide? ¿no? Mide progreso. Y el tema aquí, obviamente, va a ser ¿y qué es progreso? Correcto. ¿no? Lo que intenta hacer este índice es ir más allá de las variables meramente económicas tradicionales, de las cuales normalmente hablamos, de las cuales normalmente hablo yo, ¿no? Todo el tiempo hablamos del PIB, deuda, inflación, empleo y demás. Y lo que dice esta iniciativa es, bueno, hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa más allá del PIB y del empleo, sino lo que tú vives, cómo vives. El bienestar. El bienestar. El famosísimo calidad bienestar, de vida, podrías decir. Calidad de vida. Y entonces, ¿cómo lo definen? Bueno, juntan estas variables, que son muchas, la dividen en 3 dimensiones, como las mencionabas hace un momentito, que son necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Esas son las 3 dimensiones. Correcto. Y esas 3 las dividen a su vez en diferentes variables para dar un total de 50 variables en las cuales se le da un puntaje a cada una de estas variables y se hace un índice al final, ¿no? Con una calificación donde 0 es la menor y 100 es la mayor. Muy bien. Ahora, quiero pensar que en México salimos bien en algunas cosas. Yo mencionaba desnutrición. Aquí no tenemos problemas de desnutrición, tenemos problemas de obesidad, que ese es otro tema. Eso lo va a ir capturando con el tiempo, ¿no? ¿Sí? Que esa es la parte interesante de este índice. Tú recordarás que hace unos años el tema era desnutrición, ¿no? Claro, o sea, hablábamos claro, de cuestiones de desnutrición. Bueno, lo que se ha hecho en esos términos en México sí ha funcionado. Vamos a tener que tener cuidado y no irnos hacia el otro lado donde vamos a tener una mala nutrición. Pero también mide ingesta calórica y calidad de las calorías. Entonces, el índice te va guiando por ahí. Hemos mejorado también en acceso a Internet. Aquí ya sé que es un tema que de repente suena como demasiado específico, pero en un momento como en el que vivimos cambia la vida de la gente, porque cambia las posibilidades económicas, las posibilidades de negocio. Ahí, curiosamente, estamos lejos, solo 6 de 10 mexicanos, de acuerdo a la información que da el índice, tienen Internet. Oye, pero ya estamos en 6 de 10. Hemos mejorado. Yo me acuerdo todavía, pues que será hace unos 3 años, se decía 20% de la Hemos población mejorado tiene un montón en acceso a ese rubro, al igual que en acceso a telefonía móvil, que seguramente van de la mano, ¿no? Entonces, hemos mejorado en esas cuestiones, pero hemos empeorado muchísimo en otras. A ver, bueno, decíamos, donde estamos en la calle de la amargura es en los rubros de corrupción y violencia. En la calle de la amargura, ¿eh? En el tema de corrupción, no es que estemos en el peor lugar, porque como bien mencionabas hace un momentito, donde estamos peor es en la tasa de crímenes violentos, donde estamos en el lugar 119 de 128. O sea, estamos a niveles de Sudán, por ejemplo, ¿no? Estamos en un lugar... Sudán, que está en guerra. Exacto. Estamos en un lugar muy abajo, estamos rankeados muy abajo. En corrupción no estamos tan abajo en el ranking, porque estamos en el lugar nada más 93, ¿no? Pero empeoramos en un año 15 lugares. 15 posiciones, nada más en corrupción. 15 posiciones. ¿Cómo se mide la corrupción? ¿Es por una encuesta de percepción? Todos los datos que saca el índice los saca de fuentes públicas y normalmente fuentes internacionales, del World Justice Project, de Banco Mundial. O sea, es información pública disponible para todo mundo, pero básicamente son fuentes internacionales. Ok, entonces, corrupción e inseguridad, que son hijas, las dos, de la falta de un Estado de Derecho. Por supuesto. O sea, las dos son un reflejo de lo mal que está nuestro Estado de Derecho. Y de la falta de, por supuesto, del Estado de Derecho, pero también de la falta de oportunidades que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, cuando vemos el eje, las dimensiones que miden las oportunidades, vemos cosas que son verdaderamente escandalosas. Vemos cuestiones de tolerancia, por ejemplo, que esto es, a mí de repente... ¿Tolerancia? Tolerancia. De repente nos sentimos como que somos un país súper abierto y muy tolerante y muy amigable. Pues no es cierto, ¿no? Estamos en el lugar, por ejemplo, en el lugar 97 en términos de libertad de culto. 97 de 128. ¿Pero por qué? 97 de 128. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay mucha presión para la libertad de culto. No es tan libre. Uno no escoge tan libremente el culto que quiere profesar. Mira, hay mucha yo creo presión. que ahí sí nos gana nuestra percepción chilanga, ¿no? De que pensamos que lo que pasa quizá en esta ciudad es lo que pasa en el resto del país, pero... Pues yo no lo tenía en el radar. Y eso, mira, fíjate. pues de la mano viene la tolerancia Digo, religiosa. porque estarás de acuerdo que aquí en la Ciudad de México sí hay es bastante mucha abierta. tolerancia al culto, a la religión, ¿no? Pero vete a la dimensión de tolerancia religiosa, que va de alguna manera pegada, ¿no? Está en este eje de dimensiones. Estamos en el lugar 92
de los 128 países evaluados, para que te des una idea de qué tan tolerantes somos, ¿no? Sí, en el lugar 92 de 128. En la tolerancia hacia los inmigrantes, en el lugar 86 de Bajísimo, 128. México. Entonces, y nos quejamos nosotros de que Estados Unidos... ese es mi punto, ¿no? Sí. De repente se vuelve una cosa casi esquizofrénica donde nosotros somos muy buenos para juzgar cómo nos ven los demás, pero no nos vemos en el mismo espejo, ¿no? Entonces sí vemos la inmigración con ojos fatales, ¿no? Que además no contrasta, sino que se comprueba con los datos que sacó el INEGI hace un par de semanas, ¿no? Entonces, porque desde luego que la inmigración que recibimos en México viene de Centroamérica y entonces hay este rechazo a la inmigración. Me parece increíble que seamos un país tan poco tolerante. Es de los pocos, el otro día, aquí lo decían creo que ayer en la mesa que tuvimos ayer, que México es de los países más cerrados en cuanto, si tú ves la población extranjera viviendo en el país, es muy pequeña comparado con otras naciones. En México viven muy pocos extranjeros. Y no necesariamente son, o sea, evidentemente con estos datos vemos que no son bien recibidos. Hay otras encuestas como la ENADIS donde se le pregunta a la gente si está dispuesta a recibir un extranjero en su casa y la proporción que dice que sí es bajísimo, ¿no? O sea, no queremos y aunado va a recibir eso una persona de un culto diferente al tuyo. Bueno, por supuesto que de ninguna manera haría yo eso. Entonces, creo que vale la pena darnos cuenta que no somos quienes creemos que somos, ¿no? No somos un país abierto. Y no somos un país amigable, somos un país bastante poco tolerante. Y creo que es importante reconocer la realidad si queremos cambiarla en algún momento. Ahora, yo sí estoy convencido que para el índice general de bienestar, si queremos vivir mejor los mexicanos, tenemos que solucionar el tema de la violencia y el tema de la corrupción. Esos son los dos. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Qué mejor indicador de progreso que el que tú puedas salir a la calle y caminar? ¿No? Pues no. O sea, ¿qué más te da el PIB per cápita, la deuda, si tú no puedes salir a la calle a caminar, ¿no? Entonces, yo te diría, si tú no puedes salir a caminar o tus hijos, eso tiene un impacto sobre el PIB, sobre la economía, ¿no? O sea, porque todo el mundo está encerrado ahí en sus casas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si estamos ahí en el lugar 119, en el lugar 116, en el lugar 118, en el lugar 93, pues claramente ahí tienes las pistas de qué es lo que tienes que resolver si quieres mejorar en niveles de progreso. Algo que dice este índice, y creo que lo hace de forma correcta, es que con los mismos niveles de PIB per cápita, tú puedes tener más o menos progreso. Es decir, no todo está en el PIB per cápita. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Perú, donde a lo mejor nos llama la atención cómo me dices que Perú tiene más progreso social. Tiene mucho menos PIB per cápita, pero tiene más progreso social porque ha avanzado en ¿Tiene muchos más calidad temas. de vida, digamos? O sea, un peruano vive mejor, es lo que dice En términos generales, En términos generales tiene una mejor vida, porque una ha mejor calidad avanzado de en vida. otros temas. Claro. Ha avanzado en cuestiones de tolerancia, en cuestiones de libertades, en cuestiones de seguridad, ¿no? Cosas que nosotros no hemos avanzado. Ahora, el tema de seguridad es el tema que más aqueja a América Latina, ¿no? Es de donde más cojeamos todos los países de América Latina, que no es que sea consuelo de ninguna manera, ¿no? Digo, claro, están los países africanos que pues tienen todo ese problema estructural, son países pues que son muy jóvenes en muchos sentidos, ¿no? Están viviendo, digamos, lo que nosotros vivimos en el siglo XIX. Y países que fueron divididos así a rajatabla, ¿no? De repente alguien hizo un cuadrito y separó familias, separó Pero tribus quitando y demás, ¿no? a África, que tiene una dinámica yo creo que diferente, digamos, de los países occidentales, pues, como tú dices, la vergüenza es América Latina en ese rubro, ¿no? Y nomás no avanzamos, ¿no? Estabas hablando en el bloque anterior de lo que está pasando en cuestiones de seguridad y parece que pasa el tiempo y nada más no vemos un avance para nada en estos temas. Pero bueno, ¿y qué propone México? ¿Cómo vamos en ese sentido? Porque digo, yo sigo sus reportes, tienen los semáforos y los semáforos dicen inflación, PIB, todo lo que no dice, todo lo que no dice. Pero el no índice. están esos, No. ¿van a incluirlos? ¿Cuál es la idea? Esa es la idea. Nosotros, en esta ocasión, el Social Progress Imperative nos buscó a México Cómo Vamos para que nos coordináramos con ellos y los ayudáramos en la difusión del índice de 2017. Muy bien. Ahora, algo que puede hacer este índice, que a mí me parece fundamental que lo hagamos en México, es que tú puedes hacer el mapeo a nivel estatal y municipal. ¿Lo van a hacer? Esa es la idea. Ojalá que lo podamos hacer, para ¿no? saber también. No, hombre, estaría buenísimo. Es que eso es buenísimo porque entonces ya identificas exactamente qué falta, dónde falta. O sea, ya no puedes decir, México tiene un problema, no sé, de mortalidad materna. Bueno,
no necesariamente es México, a lo mejor Sí. es un municipio específico Claro, dentro de totalmente. Chiapas. Y entonces lo que te permite hacer es una operación muy quirúrgica donde sabes dónde poner los recursos porque sabes que ahí se necesita. Buenísimo, porque mira, yo por ejemplo hace poco fui a Aguascalientes. En Aguascalientes todavía es uno de esos lugares en México donde pueden salir los niños a jugar a la calle solos, ¿no? Ojalá que eso dure. No, claro, pero tienes el caso de Catepec, donde efectivamente eso es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, hacer este índice, no solamente para los estados, sino para los municipios. Yo creo que es fundamental. Y el punto es que te dé herramientas, no solo al sector público, sino también al sector privado, de dónde están los temas y cómo se pueden atacar, ¿no? En Brasil, en ciertas zonas de Brasil, ya se ha hecho a nivel estatal y a nivel municipal. En la Unión Europea se tomó como base para distribuir los fondos de apoyo regional, se sacó el índice de progreso social para ver qué regiones, no qué estados, no necesariamente qué países, sino dónde específicamente se necesitaban recursos para temas específicos. Y de esta forma las políticas públicas se vuelven mucho más eficientes. ¿Para cuándo? O sea, ¿sí se va a hacer esto? ¿Y para cuándo? Estamos en negociaciones. Yo espero que sí se haga. O sea, porque esto se necesita lana, se Vamos necesita a sacar dinero, una prueba piloto Sí. para los 9 estados que tienen elecciones el año que entra. Ah, buenísimo. Para que podamos buenísimo. ver cómo van esos estados Claro. y poner el dedo en la llaga, ¿no? A ver, ustedes futuros candidatos, aquí está la foto de su estado, más allá de PIB, de empleo, Sí. de inflación, aquí está la foto de su estado en cuestiones en de agua, agua, nutrición, Sí. acceso a educación y demás, para que entonces a la hora que me hagas propuestas de políticas tengas aquí exactamente la boleta que puedes Te voy a hacer revisar. una pregunta para que se enoje aquí el bad hombre que nos está esperando, el señor Layú, que ahorita viene para acá. ¿Está incluido el tema del transporte? ¿Está incluido el tema de transporte? No, no está incluido el tema de Fíjate, transporte, pero eso- está incluido el tema de muertes atribuibles a la contaminación ambiental. Ah, bueno. Que bueno, seguramente Andrés queda un poco pero más Andrés tranquilo con siempre ese tema. No, es que, a ver, sí es un tema de calidad de vida. Por Yo creo supuesto que en que la es un tema Ciudad de de calidad de México, vida. en la Ciudad de México el tema de la transportación es un tema fundamental en la calidad de vida. Algo que puede hacer este índice, y lo ha hecho en diferentes regiones, es que le pone conceptos adicionales de acuerdo a la realidad específica de la región o del Claro. estado de que se trata. Entonces, en Europa están midiendo también, por ejemplo, desempleo juvenil, ¿no? En la juventud, que hay un problema serio de los jóvenes que no encuentran empleo, lo incorpora en el índice. Entonces, tú No, lo bueno, si puedes yo tuviera adecuar, el ¿no? metro de París, créeme que sería muy feliz. Sí le daba las llaves de mi coche al bad hombre para que... Pero el bad hombre no lo usaría. El bad hombre Se no vendría lo en bici. usaría. Exacto. Bueno, ahorita viene Andrés Layú aquí con nosotros. Por lo pronto despedimos a Valeria Moy. Un Gracias, gusto, Leo. Valeria. Gracias por venir. Encantada. Oye, ¿dónde está ¿Se puede? ¿Está Está toda disponible? en la página de Social Progress Imperative y nosotros en México, ¿cómo vamos? Tenemos también toda la información en conjunto. México, ¿cómo vamos? En la página de México, ¿cómo vamos? Póngale ahí en Google y ahí Ya está. aparece toda la información. Gracias, Valeria. Gracias a ti. Gracias. Regresamos con el bad hombre. El anuncio de los presidentes del PAN y PRD para formar un frente amplio opositor de cara a las elecciones de 2018 ha causado desconfianza y emoción, podemos decirlo. Ayer nuestro colaborador Héctor Aguilar Camín escribió una propuesta en Milenio innovadora para elegir a un candidato presidencial que va más allá de una tradicional alianza partidista y que podría dar credibilidad al Frente Amplio. Un proceso que incluya debate, 3 debates de agenda de gobierno, la colaboración con un consejo ciudadano, abrir la inscripción a aspirantes con o sin partidos, ir depurando la lista de acuerdo a ciertas encuestas que midan las intenciones de voto y sobre todo, como le dijo, ir organizando varios debates entre los posibles precandidatos para declarar un ganador. Tal proceso, basado en la pluralidad y transparencia, le daría, yo creo, una bocanada de oxígeno a la competencia presidencial. Pero también tenemos dudas de que esto pueda llevarse a cabo. Y para debatir este tema está con nosotros Andrés Layú y su perspectiva de bad hombre, el bad hombre. ¿Qué tal, Me Leo? pregunta que por qué te decimos bad hombre, porque así se puso en su Twitter. Así me puso. Ya te lo Ya me lo quitaste. quité. Pero cuando Trump hablaba de los bad hombres, tú te autodefinías Claro, como bad hombre.
Me dio gusto el mote. Entonces ya se quedó tu sección como de bad hombre. ¿Cómo ves esto? A ver. Pues yo, la verdad, no lo veo tan claro como lo plantea su propuesta Héctor. Creo que es interesante cómo lo plantea porque nos dice mucho de qué es lo que está sucediendo. Sí. Y lo que está sucediendo es que se está poniendo sobre el papel y hay cierta claridad sobre para qué sirven estas coaliciones. Sí. Y para lo que sirven, primero que nada, es para brincarse los procesos internos de los partidos políticos y la formación de liderazgos políticos que tengan experiencia, digamos, partidista y que hayan ido construyendo su carrera a través del tiempo. El planteamiento que ha habido en estados de tener coaliciones siempre, casi siempre, ha resultado en la elección de candidatos que no son parte de los partidos de la coalición, sino normalmente vienen de la estructura del gobierno. Entonces, digamos, se mueve la pieza desde arriba hasta arriba. Y generalmente un priista. Generalmente un o priista. Un expriista. O un ¿no? expriista. En algunos casos ha sido algún empresario, normalmente más favorable para el PAN que para el PRD. Pero es como una jugada de las élites nacionales jugando con el partido a nivel estatal. ¿Y eso está detienen mal? las aspiraciones. ¿Eso está No, mal? nomás te estoy diciendo lo que es. Ok. Entonces detienen las aspiraciones de los políticos estatales Sí. y les imponen un candidato que no es parte de las carreras políticas que tenían esos partidos. Ahora, estamos hablando de un proceso diferente ya a nivel nacional, ¿no? Yo veo el mismo proceso. Un intento de las élites Sí. de imponerle un candidato a una coalición de partidos para representar sus intereses. Ahora, lo que pasa es que yo creo que, no sé si son las élites, porque no acabo de entender, no veo esa mesa donde las élites estén urdiendo. Yo estoy ese seguro que hay un mecanismo. sótano con un mapa donde ponen fichas para tratar de conquistar el mundo. Doctor Strangelove, ya estamos aquí. No, pero lo que quiero decir es que hay una corriente de opinión Sí. entre beneficiarios del statu quo que dice, queremos continuidad, pero nos da un poco de pena defender al PRI. Y entiendo por qué da pena defender al PRI. Es decir, tantos escándalos de corrupción y tan mal gobierno No, claro. nos habían presentado. Bueno, déjame ponértelo de al manera diferente, y yo lo he escrito, que yo creo que hay un segmento del electorado que puede ser un segmento que te dé para ganar, que no quiere votar por el PRI porque está hasta el copete, hasta la coronilla de los casos de corrupción priista, pero que no les acaba de convencer la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Que voten por Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Miguel Mancera. Pero esta propuesta no es esa. Esto no es. Si estás en contra del PRI, en contra de López Obrador, vota por el PAN. O si estás en contra de López Obrador, en contra del PRI, Esta vota por el propuesta PRD. es precisamente, yo sí la veo así, no sé tú, es una alianza anti-PRI y anti-López Obrador. No solo es una alianza anti-PRI, ¿No? anti-López Obrador. Ahí es una caben perredistas, panistas, ciudadanos, es una de todo. alianza por la continuidad de lo que hoy existe en este país. Porque, ¿Por qué? Porque lo que se propone justamente es conseguir que alguien que no sea un candidato de ruptura tome esa candidatura y que garantice que la puede ganar. Porque si no, ¿por qué no es? Vamos viendo el programa de Margarita Zavala para las personas que simpatizan, digamos que son anti-PRI y anti-López Obrador. ¿Y por qué no simplemente... Pero Margarita Bueno, puede inscribirse en el esa. PAN tiene un procedimiento La idea interno. es, a ver, todos estos que no quieren que sea el PRI, que no quieren que sea López Obrador, todos se inscriben, panistas, perredistas, ciudadanos. Pero con ningún programa, Leo, con ninguna propuesta, excepto que logren meter un candidato en la cúspide de los dos partidos que van a tener procedimientos internos Porque relevantes. si van separados tienen menos posibilidad de ganar en esa tercera vía, déjame ponerlo así, o para ese tercer segmento que no quieren ni al PRI Velo ni a así. López Obrador. Mira, te lo voy a plantear de otra manera. A ver. ¿Tú crees que existiría algún candidato del PRI? ¿Algún candidato del PRI? Si Sí. pudieras elegir absolutamente cualquier candidato del PRI, ¿qué resultaría atractivo a los mismos votantes? Sí, ¿A los José Antonio mismos Meade. que están proponiendo esto? José Antonio Meade. Ahí está. Ahí está. Ese es mi punto. Entonces, las coaliciones servirían para agarrar, por ejemplo, a Meade, que es parte de la estructura hoy del gobierno, y ponerlo en la cúspide de la candidatura de la oposición, como sucedió en los estados. Pero entonces lo que entiendo es tú más bien piensas que esta alianza es de continuidad para el gobierno priista, pero sin los priistas. Exactamente. Para darle la torre a López Obrador. Y por eso les encanta la analogía de Macron. Era un miembro del gabinete del presidente en turno, pero daba vergüenza votar por el Partido Socialista en esa elección. Entonces sacan a alguien del gabinete, lo vuelven independiente y le da continuidad en realidad a las políticas del gobierno. Bueno, y les funcionó. Sí, en un contexto completamente distinto en Bueno, otro país, pero no- nada más a ver, estoy diciendo la analogía yo creo completa tiene que incluir eso. Pero creo que Macron sí iba a hacer las reformas que... Macron era
era un candidato suficientemente antisistema, pero con un toque sistémico. Prefiero, no estoy seguro de que eso sea cierto. Y no le vas a entrar a esa discusión. No creo que sea muy interesante. Okay. Creo que es más interesante lo que sucede. Es más aquí. interesante, estoy de acuerdo. Pero entonces vámonos aquí. O sea, todo esto es una estrategia anti-López Obrador. No, insisto, no solo es una estrategia anti-López Obrador. Es más interesante que eso. Es una estrategia por la continuidad de lo que ha hecho este gobierno sin la vergüenza de la responsabilidad política de este gobierno. Ok, Entonces, la compro. eso quiere decir... Te la compro. ¿Se vale? Pues claro que se vale. Claro. Todo lo que se vale, pero hay que entender qué es lo que se está poniendo sobre la mesa. Sí. Y entonces, lo que tengan que discutir... Oye, este gobierno sin corrupción te la compro, ¿eh? Ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ya sé. ¿Tú no? No, claro que no. Entonces, oye, ya vamos de gane. Imagínate, este gobierno sin corrupción ya es 80% de mejora en ese momento. ¿O no? Pues no. La verdad es que hay muchas cosas que están muy mal en este gobierno. Bueno, no tú quieres todo. No, bueno, tú nada más escogiste un tema, pero yo te diría que hay temas en este país que hemos arrastrado más tiempo y que suelen ser menos escandalosos, como son la pobreza, la desigualdad y lo que sí es muy escandaloso, pero se nos olvida lo de la seguridad. Bueno, desde luego, a ver, ¿qué me gustaría? Un gobierno que resuelva la corrupción, pero también la pobreza y la desigualdad. Que resuelva todos los problemas, por eso. Wow. Pero cuando dices, este gobierno sin corrupción, te la compro, lo que estás diciendo es, en términos generales, estás bien por la continuidad de este gobierno, nada más te da vergüenza los escándalos de corrupción de este gobierno. De las políticas públicas. Yo sí estoy a favor de las reformas de este gobierno. Y no solo eso, la ejecución de las políticas públicas de este gobierno, porque nada más es ahí entra la corrupción. Y la política de seguridad. Sí. De la cual estabas hablando hace un minuto diciendo que era un desastre. Buen punto. Entonces, ahí sí, el tema del desastre de seguridad, pero tampoco estoy seguro que López Obrador la pueda arreglar. Ya vimos que fracasó en eso los panistas, han fracasado los priistas. Bueno, entonces por lo menos tenemos incertidumbre. Bueno, sí. Pero incluso si no piensas eso, o sea, siento que sí es importante ver, o sea, se suele decir, y es como un cliché decir, que en la política el gatopardismo es uno de los fenómenos más comunes. Y creo que en este caso, pues es lo que se está planteando. No, porque no... Vamos a cambiar algo, que es vamos a cambiar al partido en el poder, pero no moverle mucho. ¿Cómo garantizamos que no moverle mucho? Pues vamos a tratar de meter una coalición tan amplia que por definición solo pueda tener acuerdos sobre lo existente. Es decir, ¿cómo vas a poner de acuerdo al Bronco, a Mancera, a Margarita y a Naya sobre cosas, planteamientos que ellos tienen sobre el futuro que son completamente divergentes? Pero pues no los vas a poner de acuerdo, los vas a poner de acuerdo sobre el presente. Pero entonces, si esa oposición va dividida, como lo vimos en el Estado de México, el gran ganador puede ser el statu quo con la corrupción, que se llama el PRI. Eso puede ser, eso puede ser. Bueno, pero entonces ahí sí la diferencia se vuelve marginal. Si lo que hemos visto de las coaliciones, si lo que hemos visto de las coaliciones de los gobiernos en los estados, la diferencia se vuelve marginal. Es decir, tú me puedes decir que ahí menjurje que salga de este supuesto foro interno, que no creo que se arme, pero si sale de ese menjurje, ¿tú me puedes decir que entonces en serio ya no va a haber corrupción? Yo diría, es más complicado, lo mismo que si gana López Obrador, es más complicado. Claro. Exacto. Pero a ver, volvamos a la propuesta de Héctor, que a mí me parece, a mí me gusta, lo he dicho, tengo mis dudas también, creo que va a ser muy difícil que ocurra, pero me gusta, me anima, porque es algo diferente en el sentido de, a ver, todos los que quieran inscribirse a ser candidatos, vengan, inscríbanse, debatan. En este país, Andrés, no se debate. Tú y yo ahorita estamos debatiendo. Es imposible invitar a un político a debatir en este país. Es imposible invitar a 2, a 3 que debatan. De ahí se hace una encuesta, se depura, quedan 5, debaten. Otra encuesta, se depuran, quedan 2, debate. ¿No te parece que eso atraería a la opinión pública, a los medios, cambiaría? Sin duda. Sería como airear la casa, en una casa, como tú dices, es que tú dices, es quitarle a los procesos a los partidos, pero los partidos, ese juego de los partidos está lleno, huele a naftalina. No, claro, yo no soy nadie para defender los procesos de los partidos, pero lo que es cierto que sí sucede, pese a los procedimientos de los partidos, es que los liderazgos políticos, que suelen ser exitosos hasta el momento, por lo menos tienen experiencias en gobiernos locales, etcétera. A mí lo que no me gusta esto de las encuestas y los debates, y que todos los medios estén encima, porque puedo imaginar los intereses de los medios metidos por la continuidad, que entonces lo que tengamos es una improvisación.
la verdad, suficiente improvisación hemos tenido en este país, con un candidato que no ha gobernado, pero que resulta que es muy popular en 2 o 3 encuestas y que efectivamente sirve. Bueno, yo Entonces, es una de las dudas que tengo. Así eligió el TUCOM, ¿te acuerdas? A su candidato y salió elegido Montiel, ¿no? Exacto, entonces a mí pero me es parece, algo diferente. No a mí me necesita parece- la política me parece mexicana que algo los diferente. riesgos sí merece algo diferente a la política mexicana, pero no lo que sea diferente, no cualquier cosa porque sí. Entonces, a mí me parece que hay ciertos riesgos y muy pocos beneficios. Eso, Sí. entiendo que hay gente que se siente cómoda votando así y está muy bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero sí abrirlo así y plantearlo que eso resuelve un conjunto de problemas, tal vez los crea. Y tener en la presidencia Y tal vez a no. una persona sin experiencia política, sin haber construido un liderazgo político, excepto en los últimos 8 meses, gracias a los medios de comunicación, es una irresponsabilidad. La verdad, Pero bueno, porque así bajo nos ese ha ido. argumento, entonces démosle las llaves de los pinos al López Obrador, que es el que No, más experiencia no, tiene. no. Ya fue jefe de gobierno. Sí entiendo. Oye, lleva 15 años de campaña. Mal que bien, en fin. Mancera ha sido jefe de gobierno. Hay muchos gobernadores priistas. Hay personas dentro de la estructura priista que han sido gobernadores y han estado en el gabinete. Yo sí entiendo por qué. Secretarios de Estado. Hay panistas que han sido gobernadores y secretarios de Estado. Pues es ahí decir, está, pues de que que hay se personal anota. político con... Claro, que hay personal político con experiencia. Y yo no tengo nada en contra del personal político con experiencia en sí. Habría que ver cada uno que, en fin, hay diferencias Ahora, entre a ellos. ver, vamos poniendo en términos de opciones. Primera opción, ¿qué te gusta más? Que vaya el PAN y el PRD separados. Segundo, que vayan unidos y ellos, de acuerdo a sus grillas, decidan quiénes van a ser sus candidatos. Tercero, que vayan el PAN y el PRD unidos, pero con este proceso innovador que está proponiendo Héctor Aguilar Camín. ¿Cuál es tu opción? O sea, si la pregunta es, ¿te gusta que haya más debates en la política? No, sí, me gusta que haya más debates en la política. Y ojalá en todos los partidos hubiera más debates. Ok, pero... Entonces, de si esas van a hacer tres, este frente, pues que haya debates. A que no haya debates, pues que haya debates. Entonces te gusta más este. Tercero, bueno, pues es que esa es la política. Hay que decidir entre alternativas superiores e pero inferiores. esa alternativa ni siquiera está planteada. Y No, la justamente plantea Héctor, claro. Y de hecho, en los pocos procesos internos que hemos tenido los partidos, ha habido debates. No atraen la... bueno, es que nunca... O sea, la experiencia no nos sirve para prever más o menos qué va a pasar. A Entonces, ver, lo que sí Andrés, sabemos es llevo años organizando debates. Convencer a un político Leo, que debata de verdad pues van de a este hacer lo país mismo. Pues van a hacer lo mismo. Pues hay Pues que por eso te obligarlos. estoy... Hay que Bueno, pues obligarlos. eso dijimos también la vez pasada y la vez pasada y la vez pasada. Entonces va a ser más o menos lo mismo. ¿no? Entonces, lo que ha pasado en experiencias anteriores es que pues, hay un debate, puede ser medio interesante. Lo hubo para la jefatura de gobierno, no sé si recuerdas. El PRD tuvo un debate interno para la jefatura del gobierno. Sí es interesante en términos de que ves distintas posturas y distintas opciones. Eso está No, bien. bueno, Y los claro. partidos pueden llevar a cabo. Hoy un debate entre Margarita y Anaya no está mal. Un debate entre Mancera y Silvano Aureoles no está mal. No estaría mal que hubiera un debate en Morena, la verdad. No sé quién sería el contendiente, pero no estaría mal. Un monólogo, mi querido, un monólogo. ¿Quién va a competirle al jefe? No sé, hombre, no al sé. cacique, no, hombre. No sé, no, ahorita la sola propuesta ofende. No, pero a ver, yo sí creo que, a ver, a mí me gusta este tema porque Bueno, creo que... pero nada más, sí. ¿me concedes Sí. lo que te estoy diciendo sobre ¿De qué qué? representa ese frente opositor? O sea, ¿es opositor a qué? Entonces ya lo dijiste muy bien. Es opositor a López Obrador, que propone sí, ya cambiar sé. las cosas más. Y es opositor a la corrupción o a la experiencia de este gobierno del PRI. Punto. No es Yo opositor a creo nada más de lo que sucede en es este una país. alianza anti-PRI y anti-López Obrador. Y anti-López Obrador, las dos. No, antiprograma, anti-López Obrador y antiprograma de López Obrador. Anti-PRI, pero no antiprograma del PRI. Eso es un poco lo que estoy tratando de distinguir. Bueno, Es de este distinto. PRI del Peña Nieto, Sí, del de Peña Nieto. o del PRI de Cedillo, el PRI que... O el que sería el PRI el que de Aurelio ustedes le Nuño. llaman neoliberal, ¿no? O el que sería el de Ese. Aurelio Nuño o el de Meade. Sí, pues, sí. Más o menos ese. Entonces, Sí, eso. claro. Ok. Ese programa está bien. Está bien. Bueno, pues sí, o sea, imagínate que te Nada más dijera quería que no. aclarar, nada más quería aclararlo porque Sí. es como muy raro plantear que eso es un frente opositor. Eso no es Bueno, como un la frente otra opción opositor. es que no hay un efectivamente- programa alternativo de gobierno. Lo que me está diciendo sería más o menos el mismo programa de La gobierno. otra opción, efectivamente, es que el PRI presente un candidato que diga se acabó la corrupción, con la credibilidad de que se acabó la corrupción. Digo, no está fácil, no está fácil. Y entonces ahí sí la propuesta del frente opositor se vendría abajo. Pues, Porque entonces ya no tiene público. Pues Es decir, puede ser que se ¿no? quiten votos, ¿no? A mí lo que me preocupa es pues, que sí sigan siendo los corruptos. Entonces es un Hijo, frente man. opositor que para funcionar requiere que el PRI tenga al peor candidato posible.
porque no tiene una propuesta muy distinta a la del PRI, excepto que no sea Yo creo el que peor priista. ese frente gana si los priistas ponen un mal candidato, sí lo creo, ¿no? Bueno. Entonces tú votarías por tanto un... No tanto... me pongas en esa situación. Yo Bueno, deja ver los candidatos. ¿a ti te gusta la idea Yo de...? sé tú por quién vas a votar, eso sí, no tengo No, idea. yo acepto la incertidumbre, pero tú ya tienes muy claro más qué? o menos... O sea, yo reconozco que las cosas cambian a través del tiempo, etcétera. Acá, yo también. Pero tú ya dijiste, un gobierno como este sin corrupción ya... Un gobierno como este, con las políticas públicas de este, pero sin la corrupción, te lo compro, sí te lo compro. Ok. Tú no. No, yo no. Bueno, pero entonces dime que sí, comprarías. Con políticas públicas radicalmente distintas. O sea, López Obrador, aunque haya corrupción. No, bueno, pero es que en ninguna de las dos es completamente sin corrupción, ¿no? Bueno. Todo. Entonces, que haya políticas públicas diferentes y que no haya corrupción y que todos seamos felices. Y sí. Pues tú estás pidiendo lo mismo, pero al revés. Me encanta discutir con el Bad Hombre. Gracias por venir, Muchas gracias, Andrés. Gracias. Buenas noches. Gracias.